Muy buenas tardes, días o noches, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Hoy les traigo el sexto capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Sin más que decir, empezamos. Capítulo 6. Titulado, Un último adiós. Kairo avanzaba con pasos lentos por el sendero que conducía al campamento, mientras el crujido leve de la madera bajo sus botas se mezclaba con el murmullo lejano del viento entre los árboles. Se había separado de Rico hacía apenas unos minutos, pero la breve despedida le había dejado una carga extraña en el pecho. Aún con el cuerpo entero intacto, sentía como si caminara con una herida abierta, invisible. El camino no era largo. Sin embargo, cada paso parecía prolongarse más que el anterior, como si los recuerdos atraparan sus tobillos y lo arrastraran hacia el pasado. Tenía asuntos que resolver. Deudas no dichas. Palabras no entregadas. Y sabía exactamente con quién debía saldar esa parte de sí antes de continuar su descenso. Cuando cruzó el límite de los árboles, el gran árbol se alzó ante él, inmenso y silencioso. El ambiente alrededor parecía detenido. Las criaturas del segundo estrato, por alguna razón, evitaban aquel territorio. Como si incluso los más primitivos comprendieran que lo que residía allí no era un simple ser humano. Kairo no se detuvo. Continuó su andar hasta salir a un claro apartado, rodeado por una arboleda intacta, donde la distorsión del abismo aún no había dejado su huella. El aire era más denso allí, cargado de humedad y un aroma a raíces y musgo. No lejos de donde se encontraba, el terreno descendía bruscamente en un acantilado que marcaba el paso a una ruta más profunda del estrato. De pie al borde, en completo silencio, se encontraba ella, Ozen, la soberana inamovible. Su figura se recortaba contra el abismo, imperturbable, como si fuera parte del paisaje mismo. No se movía, pero todo en su postura hablaba de vigilancia y dominio. Como una estatua que observa desde tiempos antiguos. Kairo redujo el ritmo sin pensarlo. Sus pasos se volvieron más suaves, casi reverentes, amortiguados por la hierba húmeda que cedía bajo sus pies. Cuando estuvo a su lado, no dijo nada. Se limitó a mirar hacia el abismo junto a ella. Ambos contemplaban el mismo vacío, aunque sabían que no estaban viendo lo mismo. El viento soplaba con una suavidad insistente, agitando las hojas en lo alto. Y aún así, entre ellos, solo había un silencio áspero, espeso, que ninguno se apresuraba en romper. «Tardaste más de lo debido», dijo Ozen al fin, sin apartar los ojos del horizonte. Su voz sonó como una piedra lanzada al agua. Seca, directa, pero sin agresividad. Kairo no respondió de inmediato. Solo cuando ella giró ligeramente el rostro, notó lo inevitable. Su mirada descendió hasta la guadaña que cargaba a la espalda. Un destello de desaprobación cruzó su ceño. ¿De verdad fuiste a recuperar esa cosa?, preguntó, con tono más bajo, pero no menos firme. Y pensar que ya habías aprendido de tu error, antes habría partido tu cráneo por menos, pero no tengo paciencia por eso. Kairo mantuvo la mirada en el abismo. Tardó unos segundos antes de contestar. Era imprudente entonces, y no entendía lo que implicaba usarla, respondió con voz serena, casi apagada, y se sentó al borde del acantilado, dejando que sus piernas colgaran sobre el vacío. Sus dedos se apoyaron en la roca húmeda con calma medida. Solo la usaré si no tengo otra alternativa. El viento rozó su rostro. En sus palabras había una aparente tranquilidad, pero también el eco de algo más profundo. Un peso que no podía dejar atrás. Volví por ella porque tengo pensado descender una última vez. Ozen permaneció en silencio, su figura rígida recortada contra la bruma del abismo.
Las palabras de Cairo no la sorprendieron del todo, pero sí le provocaron un leve estremecimiento interno. No lo mostró más que con un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Entonces, con lentitud medida, se sentó junto a él. Sus movimientos no eran torpes ni pesados, pero tenían ese aire de alguien que llevaba mucho tiempo cargando con su propia presencia. Cruzó los brazos sobre el pecho. Supongo que tienes planeado acompañar a Rico, ¿no es así? Preguntó al cabo de unos segundos, su tono monótono arrastrando la obviedad con cierta resignación. Sabía la respuesta desde antes de formularla, pero igual necesitaba escucharla de su boca. Estás en lo correcto, respondió Cairo, sin apartar la mirada del abismo que se extendía más allá del acantilado. Su voz era baja, casi un murmullo que se dejaba arrastrar por la neblina densa. Aunque antes de eso, hay cosas que debo cerrar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, como una vieja manta áspera que ya no molestaba del todo. Ozen lo observó de reojo. El joven impulsivo que alguna vez había causado su interminable fastidio ya no estaba ahí. A su lado se sentaba un hombre marcado, no solo por el tiempo o las heridas, sino por la voluntad de seguir adelante. Su mirada había cambiado. Más apagada, pero también más firme. Había algo extraño en él. Una suavidad inesperada que no cuadraba con la rudeza del pasado. Sin decir nada, Ozen alzó la mano y, con un gesto tan absurdo como repentino, tiró suavemente del cabello de Cairo. Lo hizo como quien tantea una costura vieja para ver si aún resiste. Los años en el abismo no te afectan como a los demás, murmuró, con una leve ironía cruzándole los labios. Tu cabello sigue igual de rebelde que cuando eras un mocoso insoportable. Cairo soltó una risa breve, casi silenciosa. No era una risa abierta ni burlona, sino una de esas que se escapan sin permiso, nacida del cansancio y la nostalgia. Parece que los ecos también te han estado hablando a ti, Ozen, dijo, en un tono cargado de un humor suave, casi melancólico. Entonces, sin pedir permiso, como si ese gesto no necesitara ya justificación entre ellos, Cairo se inclinó lentamente hacia un lado y apoyó la cabeza en el regazo de Ozen. Usó su muslo como almohada, tal y como había hecho muchos años atrás, cuando aún cabía en su sombra sin esfuerzo. Ozen ni siquiera se inmutó. En otro tiempo, habría lanzado al atrevido por el borde del acantilado sin pensarlo. Pero no ahora. Solo resopló, algo entre fastidio y resignación, aunque sus ojos traicionaron una fugaz sorpresa. Pasaron unos momentos en completo silencio. Luego, Ozen relajó los hombros. La dureza seguía ahí, tatuada en sus músculos, en su voz, en su historia. Pero la quietud del momento la hizo bajar la guardia, aunque fuera por unos instantes. Tal vez sea por Maruruki y sus constantes lloriqueos, dijo con indiferencia, como si intentara desviar el peso emocional que se acumulaba sobre sus palabras. Pero había una tibieza leve, muy leve, que se coló entre las grietas de su voz. Miró hacia abajo. Cairo, aunque más alto, más callado y marcado por cicatrices, seguía teniendo algo del niño que una vez se había atrevido a desafiarla sin miedo. Ese mismo destello que en su momento le causó más de un dolor de cabeza, y también algo más difícil de definir. Cairo cerró los ojos. No dijo nada por un tiempo. Solo respiró. No era una paz reconfortante la que sentía. No era la calidez de un hogar, ni la seguridad de una promesa. Era otra clase de paz. Dura, rara, como una tregua entre dos fieras que se reconocen. Pero en su crudeza había verdad. Y eso era más de lo que solía permitirse. En ese silencio compartido, entre el susurro del viento y la bruma espesa, Cairo encontró algo que no podía nombrar, pero que quería proteger. Tal vez por última vez.
Liza estaría orgullosa de verte aquí, murmuró Ozen de repente, su mirada perdida en la neblina. No era una alabanza, ni una condena. Solo una simple verdad. Kairo permaneció en silencio, pero las palabras de Ozen resonaban con un eco profundo en su mente. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer y muchas heridas por sanar, estar ahí con ella era un pequeño paso hacia lo que aún faltaba. Hacia la cima de aquello que buscaba. Aunque llegara tarde, estaba dispuesto. No digas eso, susurró Kairo débilmente, dejando escapar un suspiro cargado de emociones que había intentado reprimir. El peso de sus sentimientos se hizo palpable en su voz. Después de todo lo que pasó, no creo que a ella le gustaría verme, le fallé como amigo, como esposo, como a la persona que más confiaba en mí, ¿cómo podría perdonarme después de todo? Ozen soltó un largo suspiro antes de responder. Su voz sonaba firme, pero había una pizca de comprensión en ella. ¿Por qué te ama, idiota?, respondió sin rodeos. Eran como uña y mugre. Liza te amaba tanto que, cuando decidiste sacrificarlo todo para defenderla, ella no dudó en bajar al abismo a buscarte. No le importó dónde estuvieras ni qué hubieras hecho. Fuiste un estúpido por no verlo. Claro que fuiste un bastardo cuando te obsesionaste con esa reliquia, señaló la guadaña con un gesto rápido. Pero en el fondo, ellas sabían que aún eras el mocoso que se enamoró de esa rubia fastidiosa y energética. Kairo no encontró palabras para negar lo que Ozen decía. Sus palabras lo golpearon más profundo de lo que quería admitir. El dolor en su pecho se mezclaba con la nostalgia. Se tomó unos segundos, dejando que esas frases resonaran en sus pensamientos, antes de dejar escapar un profundo suspiro. Supongo que tienes razón, admitió finalmente. Pero eso no cambia nada de lo que pasó. Ozen lo miró con una mezcla de calma y exasperación, como si estuviera lidiando con un niño que no entendía lo obvio. Si te sigues atormentando con el pasado, nunca lograrás ver la luz al final del túnel, le dijo con cierto fastidio, sus ojos negros fijos en él. Baja a lo más profundo, busca su perdón, y luego tráela de vuelta. Ya nos ocuparemos de arreglar las cosas. Kairo no logró evitar hacer un leve puchero, murmurando por lo bajo. Lo dices como si fuera tan fácil. Ozen resopló y le dio un pequeño golpe en la cabeza, aunque no con fuerza. Deja de lloriquear y acéptalo, dijo en un tono serio, pero con una pequeña sonrisa apenas perceptible en su rostro. Kairo se quedó en silencio después de la charla. Sabía que Ozen tenía razón, pero el peso de su pasado seguía oprimiéndolo. Los errores que había cometido no solo eran difíciles de olvidar, sino que habían dejado cicatrices profundas en su corazón. Se tomó un momento antes de romper el silencio. ¿Podrías acompañarme a la superficie?, preguntó en un tono vacilante. Ozen arqueó una ceja ante la inesperada solicitud, volviendo su mirada hacia él con una expresión de sorpresa y burla. ¿Acaso el niño se ha perdido y necesita que lo lleven de la mano?, se burló, con ese tono seco tan característico. Las mejillas de Kairo se tornaron de un ligero tinte rojo, y desvió la mirada a otro lado, murmurando algo inaudible que Ozen no logró captar. Tomó aire e intentó explicarse mejor. Nada de eso, comenzó, su voz un poco más baja. Solo que, no creo poder resolverlo yo solo. Ozen soltó una carcajada, claramente divertida por la repentina timidez de Kairo. No era algo que solía ver en él, y por eso lo hacía aún más gracioso. Espera, dijo entre risas. ¿Estás sonrojado, Kairo? Rápidamente, él se enderezó y se dio la vuelta, dándole la espalda para que no pudiera ver cómo su rostro se volvía aún más rojo por la vergüenza. Maldijo por lo bajo, lo que solo hizo que la risa de Ozen se intensificara.
Maldita sea, no te burles. Protestó, aunque su tono delataba que estaba más avergonzado que enojado. Ozen, aún riendo, le dio una fuerte palmada en la espalda, haciéndolo tambalear casi hasta caer al suelo. Cuando finalmente dejó de reír, no pudo resistirse a mantener un tono burlón. Pero ni cuando eras un mocoso me hubieras pedido algo así, sacudió la cabeza, aún divertida. ¿Acaso el abismo te volvió blandito? Kairo refunfuñó, mientras la risa de Ozen resonaba en el aire. Pero, a pesar de la vergüenza y el momento incómodo, sabía que había encontrado la manera de aliviar un poco la tensión. Había algo en esos momentos con Ozen que le recordaban lo que alguna vez fue. Un niño que aún tenía una conexión con su pasado, con sus raíces, aunque ese vínculo estuviera lleno de cicatrices. No es que sea sensible, murmuró finalmente, más para sí mismo que para Ozen. Solo, me gustaría pasar un poco más de tiempo contigo, madre. Decirlo en voz alta fue como quitarse un peso de encima, aunque aún sentía la carga emocional de lo que estaba por confesar. Ozen, al escuchar esas palabras, lo observó en silencio. Sus ojos penetrantes perdieron por un momento su dureza habitual. Podía ver a través de sus palabras, y sabía que había algo más, algo que Kairo ocultaba detrás de ese gesto. Su mano, áspera pero firme, descansó sobre el hombro de Kairo, ofreciendo un leve apretón que, aunque simple, era significativo viniendo de ella. Di lo que tengas que decir, respondió Ozen, su tono grave pero sin burla esta vez. Te juzgaré, claro, pero intentaré entenderte. Kairo dio media vuelta, sintiendo aún el calor de su mano sobre su hombro, pero evitó mirarla a los ojos. Era difícil hacerlo ahora que estaba por revelar algo, tendría un impacto mayor del que esperaba. Yo. Minutos después. El silencio que siguió a las palabras de Kairo, cayó como un manto pesado entre ambos. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El viento, que antes silbaba suavemente entre las hojas, ahora era un eco lejano, irrelevante ante la inmensidad del instante. Ozen no respondió de inmediato. Su mirada, antes directa y firme, se desvió ligeramente, como si buscara un ancla en medio del torbellino emocional que acababa de desatarse dentro de ella. No era una mujer que se permitiera sentir tan fácilmente. Ozen era dura, inquebrantable, forjada a fuego por el abismo. Pero esa confesión, aquello que Kairo le había revelado en voz baja, como un secreto arrancado del alma, la había alcanzado de lleno, quebrando una parte de su coraza que incluso ella creía invulnerable. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero su expresión se endureció. Una sombra cruzó su rostro. Una mezcla de incredulidad, rabia contenida, y algo más profundo, una herida abierta que no sabía que existía. Kairo, mientras tanto, no dijo una palabra. Apenas se atrevía a respirar. La miraba con el ceño fruncido por la tensión, los labios entreabiertos como si quisiera disculparse, pero sin atreverse aún. Sentía que, de alguna forma, le había fallado otra vez. El aire entre ambos se volvió denso, casi irrespirable. Cada segundo sin respuesta era una condena que lo hacía encogerse más en sí mismo. Y entonces, la voz de Ozen se alzó, rota por emociones que no solía permitir. ¿Cómo puedes decirme esto hasta ahora? Su tono fue áspero, casi un rugido, pero debajo de la furia se filtraba algo más hondo, más vulnerable. Dolor. El tipo de dolor que ni siquiera ella sabía que podía sentir. Kairo, ¿por qué? Las palabras golpearon a Kairo con la fuerza de un martillo. No había odio en su voz, pero sí una herida profunda que no esperaba ver en ella. Su garganta se cerró. Trató de responder, pero ningún sonido salió. Solo bajó la cabeza, como si cargar con la mirada de su madre fuera un castigo demasiado pesado.
Con los ojos cerrados, apoyó la frente contra el pecho de ella. Lo sintió templado, humano, tan distinto a la figura fría y distante que él recordaba. Y por un momento, por breve que fuera, deseó no haber hablado. No por arrepentimiento, sino por haber causado ese dolor. Entonces, sin una sola palabra más, Ozen lo atrajo hacia sí. El movimiento fue brusco, repentino, y Kairo se quedó rígido, desconcertado por el gesto. No recordaba la última vez que ella lo había abrazado. Tal vez nunca lo había hecho de ese modo. Con fuerza. Con desesperación contenida. Él dudó. Pero solo un instante. Porque en ese abrazo encontró un refugio que creía perdido. Sus brazos, temblorosos, la rodearon con lentitud, devolviéndole el gesto. Y, en ese contacto, algo en su interior se quebró. Solo puedo pedirte perdón, aunque no merezca tal acto, susurró, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Era apenas un murmullo, uno que se perdía en la tela del abrigo de Ozen, pero que llevaba consigo un peso indescriptible. Pero te prometo que Liza volverá junto a Riko, lo juro por mi propia vida, aunque sea lo último que haga. El agarre de Ozen no cedió. Su gran cuerpo, imponente y firme, envolvía a Kairo en un gesto de protección silenciosa, casi desesperada. No era propio de ella. No era natural. Y, sin embargo, ahí estaba, sosteniéndolo como si con ese acto pudiera retener algo que estaba a punto de perder. ¿Por qué tenía que ser un completo idiota? Se preguntó a sí misma. Después de todos estos años, después de todo lo que había soportado y sobrevivido, ¿cómo era posible que Kairo siguiera siendo tan testarudo? Aunque, en el fondo, algo en él había cambiado. O tal vez no. Tal vez solo se había quebrado un poco más, como ella. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Era necesario. Hasta que finalmente, con voz baja, le habló. Su tono estaba rasgado por emociones que no alcanzaba a controlar, y un deje amargo tiñó sus palabras, traicionando lo que realmente sentía. Sigues siendo el mismo mocoso inmaduro que me causaba tantos problemas en el pasado, murmuró. Sonaba como una reprimenda, pero el fondo de la frase escondía una ternura que ella misma se negaba a reconocer. Kairo no respondió de inmediato. Solo dejó escapar una pequeña sonrisa, débil y melancólica. Sus labios apenas se movieron, y sus ojos seguían cerrados, como si quisieran quedarse allí, detenidos en ese instante. Supongo que tienes razón, sigo siendo una persona imprudente, susurró. Una risita baja y casi inaudible escapó de su boca, un intento inútil de suavizar lo dicho antes. De aligerar un dolor que ya estaba dicho. Ozen suspiró, largo y hondo. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de su hijo, como si quisiera memorizar su forma antes de tener que soltarlo. Y entonces, lo hizo. Lo soltó. No con facilidad, no sin dolor, sino con la resignación de alguien que ha aprendido que no todo se puede retener. Solo no hagas nada estúpido que te pueda costar más de lo que puedas pagar, dijo al fin, su voz baja pero firme. No fue una orden. Fue una advertencia. Un ruego oculto. Una verdad inevitable. Kairo asintió despacio, sin palabras. Dejó que el momento se prolongara, cerrando los ojos una vez más, reteniendo el calor del abrazo como si pudiera guardarlo para siempre. Era el último instante que compartirían. Lo sabía. Ella también lo sabía. Y aunque no había redención completa en lo dicho, aunque las heridas del pasado seguían abiertas, algo en él se sintió extrañamente liviano. La tristeza aún pesaba, pero el silencio había dejado espacio para una paz tenue. Al menos por ahora. Lentamente, Ozen se separó de él. Kairo no miró atrás.
Comenzó a caminar, y sus pasos resonaron con pesadez sobre el suelo, marcando la distancia entre ambos. Cada paso lo alejaba más de ella, y lo acercaba, una vez más, al abismo que lo reclamaba. La idea de que esta fuera la última vez que la vería pesaba sobre sus hombros más que cualquier carga. Su destino estaba sellado. El abismo lo llamaba, y esta vez, no creía que volvería para contarlo. Ozen lo observó en silencio, sin moverse. En su mente, no pudo evitar verlo como aquel niño que había criado. Impulsivo, testarudo, insoportable a veces, pero suyo. Su hijo. Y aunque no lo dijera en voz alta, lo amaba a su manera. Verlo alejarse así le provocó una punzada sorda, amarga, en lo más profundo de su corazón. Una que ni siquiera su fortaleza legendaria podía acallar. Y entonces, cuando Kairo se desvaneció entre las sombras del claro, ambos compartieron un último pensamiento, silencioso e inevitable. Este sería el último adiós. Fin del capítulo.